Ya tenemos acá en nuestro estudio a Luis Vicente León, analista político, economista, para su acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Durante esta transmisión especial, Venezuela llega al 10 de enero, transmitida a través de todas nuestras plataformas digitales. Les recordamos también nuestra encuesta en Twitter, usurpador o presidente, para el periodo 2019-2025. Los comentarios nos los pueden hacer llegar a través de las distintas plataformas digitales @BNPress, y también las preguntas, porque les recordamos que esto es una sesión de preguntas y respuestas, no solo para conocer la posición de Luis Vicente León, analista político y economista, sino también para que responda todas las interrogantes que tienen ustedes en casa sobre este evento político que ha sido cuestionado por gran parte del mundo, por la comunidad internacional. Del Grupo de Lima son 16 países, en la Unión Europea, Estados Unidos, son pocos los países que asistieron a esta toma de posesión, pocos los mandatarios, y también mandaron algunos países como Rusia y China una representación diplomática a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para presenciar la juramentación de Nicolás Maduro. Ya tenemos con nosotros a Luis Vicente León, analista político y economista de nuestra casa BNPress, para conocer su posición, para conocer su opinión y también para responder todas sus interrogantes. Les recordamos en las redes sociales con el hashtag etiqueta o numeral, en este caso LBL en BNPress, para conocer sus preguntas, poder filtrarlas acá en el estudio a través de nuestro equipo de producción y que sean respondidas por el economista y analista político Luis Vicente León, a quien le damos la bienvenida a nuestro estudio. Luis Vicente. Encantadísimo de estar aquí y poder no solamente conversar contigo, sino también atender las preguntas y respuestas de la audiencia. Nuestro programa convencional hoy se inserta en este, programa especial que trata de analizar cómo llegamos al 10 de enero, qué está ocurriendo hoy y qué podría ocurrir en el futuro como consecuencia de este cruce de frontera en esta nueva instalación del gobierno del presidente Maduro. Así es, Luis Vicente, ahí va la primera pregunta. Nos gustaría conocer la relevancia de este debate sobre si es constitucional o no la toma de posesión de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia, y tiene que ver con la encuesta que está reflejada en nuestra red social Twitter. ¿Usurpador o presidente, doctor? Sí, bueno, mira, yo creo que el debate sobre la legitimidad de origen del presidente Maduro, sobre el proceso electoral que hoy de alguna manera es utilizado por el presidente, por el Tribunal Supremo de Justicia para investir al presidente Maduro, se dio primero antes de aquel proceso electoral presidencial, cuando una parte muy importante de la oposición venezolana decide no participar en el evento electoral, y cuando finalmente el candidato principal que obtiene la mayor cantidad de los votos en ese evento electoral, en la misma noche de ese evento desconoce el proceso electoral, desconoce el triunfo y las características competitivas de la elección. Entonces, en aquel momento y durante todos estos meses ha sido muy importante el debate, tan importante que sin duda el hecho de que la comunidad internacional haya de alguna manera se haya pronunciado diciendo que ese evento electoral no fue un evento competitivo, entendiendo como competitivo o democrático un evento electoral donde se cumplen unas condiciones básicas de la democracia. La primera es que todas las personas que aspiren a ser presidente puedan participar, lo que evidentemente no ocurrió en ese evento electoral. No ocurrió porque una parte importante de los dirigentes opositores estaban inhabilitados, en el caso de Capriles, o presos, en el caso de Leopoldo López, etcétera. Es decir, incluso hasta María Corina Machado. Es decir, cuando tú tienes que los líderes naturales de la oposición no podían participar en ese evento electoral, tú estás violentando, obviamente, uno de las condiciones fundamentales de la competitividad democrática. Pero el segundo elemento es que no puede haber una elección competitiva si el árbitro electoral no es un árbitro insesgado, objetivo, lo cual obviamente tampoco ocurrió en ese evento electoral. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela es un consejo formado por una mayoría contundente de una de las fuerzas, en este caso la revolucionaria, y por lo tanto sus decisiones no se pueden considerar como decisiones insesgadas u objetivas. Además, ese organismo electoral había sido acusado previamente por incluso la compañía que ella utilizaba normalmente para medir el proceso electoral, y habían dicho que no había sido un evento previo, un evento competitivo, un evento serio, un evento transparente, lo cual ponía sin duda un acento a las inquietudes que el mundo y la oposición tenían sobre las características de la elección. Pero el tercer elemento es que en Venezuela hay presos políticos.
Un evento electoral que ocurre con presos políticos, un evento que violenta la conceptualización convencional de la democracia. Y finalmente no era un evento lo que se llama en ciencias políticas el fair play, básicamente un juego justo en una cancha donde todos tienen exactamente las mismas oportunidades. El gobierno utiliza sus recursos, controla medios de comunicación, de alguna manera mantiene una conexión o una relación de presión con una parte importante de la población más pobre que está de alguna manera presionada para participar de acuerdo a la solicitud del Estado. Con todo esto, lo que ha ocurrido es que el resto del mundo, o sobre todo el mundo moderno, estamos hablando de la mayoría de los países de América Latina y además donde están incluidos países fundamentales en tamaño y en influencia, Estados Unidos y Canadá, la Comunidad Europea, se pronunció también Japón en su momento, es decir, todo el mundo que podríamos decir moderno, o la mayor parte de él, dice que ese evento no fue un evento competitivo y por lo tanto y reconoce la calidad de origen de este proceso y por lo tanto del presidente Maduro en su investidura de hoy. Ahora, obviamente existe otra historia y la otra historia es la historia que va a contar la revolución, el presidente Maduro y otra parte del mundo, como es el caso chino, el caso ruso, el caso indio, el caso turco, el caso árabe, que indica que ese proceso electoral lo gana el presidente Maduro porque, entre otras cosas, la oposición no participó, que hubo procesos abstencionistas muy importantes por parte de la oposición que, dividida o fracturada, sin unidad y sin liderazgos, perdió la oportunidad de mostrarse en ese evento electoral y por lo tanto el evento electoral lo reconocen como un evento electoral completamente justo, como un evento electoral constitucional que además estaba amparado por la Asamblea Nacional Constituyente que, de acuerdo a esa tesis, es la autoridad máxima de Venezuela, también elegida por el pueblo. Como verán, es un debate fundamental, porque al final de cuentas eso define si estamos frente a un presidente constitucional o frente a un usurpador al poder. Si estamos en dictador. Sin embargo, y a tu pregunta específica, que creo que es la gran pregunta en este momento, ese debate que sin duda era el debate central, el debate más importante de Venezuela hasta hoy, una vez que el presidente Maduro es investido, legal o ilegalmente, legítima o ilegítimamente, basado en la Constitución o no basado en la Constitución, el problema de Venezuela pasa hoy a ser otro completamente distinto, donde el debate más importante ya no es la Constitución y las leyes. Entendemos que la Constitución y las leyes ya no son el tema que marca la pauta en ese gobierno, pero tampoco podemos decir que se va a resolver el problema por la vía constitucional o legal. Planteo muy simple el debate. Es decir, ¿usted cree que si usted va hoy al Tribunal Supremo de Justicia y dice que este evento no es constitucional, va a resolver el problema? No. ¿Usted cree que diciendo que Maduro no es constitucional y por lo tanto no lo reconozco como presidente, Maduro mañana deja de ser presidente que ejerce poder? Porque la presidencia no es si es legítima o es ilegítima. El poder lo tiene quien lo ejerce, sea legítimo o ilegítimo. Un presidente elegido por el pueblo democráticamente ejerce poder. Un dictador no elegido por el pueblo que entra por la fuerza del poder y que controla el sector militar también ejerce el poder, sea o no sea legítimo, sea o no sea democrático. El ejercicio del poder es básicamente quien está en mando, quien toma las decisiones, quien te obliga a ti a que tú hagas una cosa particular. Por ejemplo, ¿quién emite los pasaportes? Ese gobierno, legítimo o ilegítimo. ¿Quién te deja salir por Maiquetía? Ese gobierno, legítimo o ilegítimo. ¿Quién te cobra los impuestos o te mete preso por no pagarlos? Ese gobierno, legítimo o ilegítimo. ¿Quién te mete preso bajo la tesis de que estás violentando una ley? Ese gobierno, legítimo o ilegítimo, porque está
ejerciendo el poder. Ya no tiene que ver con el tema constitucional o legal, sino con un tema político de ejercicio de poder. Y eso nos lleva al tema central para mí. Y el tema central del debate va a ser cómo resuelves este entuerto. Para Maduro, el hecho de que él diga que es constitucional no resuelve el problema, que está aislado, que no lo reconoce la mayoría de la comunidad internacional, que tiene sanciones económicas y financieras, pero también personales, que pueden generar presiones brutales. ¿Sobre quién? Sobre la propia, el establishment chavista, sobre el grupo chavista de control. Y por lo tanto, el hecho de que él cante a los cuatro vientos, que es un presidente constitucional, como lo vimos en la cadena nacional, prácticamente todos tienen un guión que dice el presidente constitucional de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque necesita mandar el mensaje de que está basado en la Constitución. Pero eso no resuelve el problema de que no está reconocido por el mundo moderno, que tiene problemas graves incluso con sus principales clientes, porque resulta que él puede pararse de cabeza y decir lo que le da la gana, pero Estados Unidos es el primer comprador de petróleo venezolano, pero además Estados Unidos podría establecer mecanismos de presión con sanciones que pueden afectar dramáticamente la capacidad productiva petrolera venezolana y tener impactos brutales en nuestra economía. Entonces, el hecho básico es que aunque Maduro crea que es constitucional, tiene que buscar mecanismos para poder subsistir. Ahora veámoslo al revés en la oposición. El hecho de que la oposición diga que Maduro es inconstitucional, ¿significa que Maduro no manda? No, claro que manda. Está mandando hoy y ejerce el poder. Por lo tanto, decir que no es constitucional es importante, pero no resuelve el problema. Que tú tengas sanciones internacionales y que toda la comunidad internacional diga que Maduro no es constitucional, no saca a Maduro del poder. Y por lo tanto, esto ya deja de ser un problema constitucional y legal, e incluso un problema de política internacional, para convertirse en un problema político que solo se puede resolver en la política. No se resuelve en la ley, se resuelve en la política. ¿Qué quiero decir? Que vas a terminar necesitando por ambas partes una negociación política para rescatar equilibrios. O, digamos, para la oposición hay solo dos escenarios. Ojo, no estoy invitándolos a eso, estoy describiendo los dos escenarios de alguien que dice que Maduro no es constitucional. O mejor dicho, hay tres. Uno, que no pase nada y que no haga nada. Dos, que se convierta en un negociador político, es decir, que establezca las fuerzas de presión necesarias para que Maduro esté obligado a negociar. Y eso significa, luchar, articular, tener liderazgos, poner problemas en la gobernabilidad para presionar al gobierno a buscar mecanismos de rescate de esa gobernabilidad que lo lleve a una negociación política en la que tenga que ceder. Pero el tercer evento es una lucha. Estamos hablando entonces de una lucha armada, estamos hablando de invasiones extranjeras, estamos hablando de las vías radicales. En cualquier caso, ninguna es, basada fundamentalmente en la legislación y la constitucionalidad actual de Venezuela. Por lo tanto, ese debate es el debate político, y la pregunta fundamental a futuro es: ¿quién tiene la fuerza? ¿La oposición para presionar la salida de Maduro, o el gobierno para, siendo o no constitucional o legítimo, mantenerse en poder y ejercer el poder a pesar de estar aislado y rechazado por la mayoría de la población? Escuchaban la respuesta de Luis Vicente León sobre este interrogante, usurpador o presidente, pero veamos, doctor, qué opina la gente en nuestras redes sociales. A través de la encuesta, Nicolás Maduro a partir de este 10 de enero se convierte en presidente 6%, usurpador 88%, y las personas indiferentes a este tema solo el 6%, también de un total de 1.276 votos emitidos a través de la red social Twitter. Pero ahora vamos con la segunda pregunta que nos hacen llegar a través de nuestra red social YouTube. Tenemos, Luis Vicente, buenas tardes. Con el desconocimiento de la mayoría de los países en todo el mundo, ¿cómo quedan las negociaciones realizadas y qué pasaría con las relaciones económicas a futuro? El día de hoy es un hito muy importante en términos económicos. ¿Por qué? Bueno, porque al cruzar la frontera, la mayoría del mundo moderno con el que Venezuela tiene negocios, relación, fronteras, diplomacia, ha dicho que Maduro no es
el presidente legítimo de Venezuela. Y aun cuando no necesariamente rompan las relaciones diplomáticas, la mayoría de esos países no tienen ni siquiera embajadores en Caracas. Con muy pocas excepciones, todos los embajadores fueron llamados previamente a sus países y las relaciones diplomáticas son unas relaciones bastante más complejas, distintas, manejadas por funcionarios que no son la cabeza de la relación diplomática o de la misión diplomática de sus países. Esos países van a agudizar, sin duda, las sanciones económicas y personales en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, ¿qué van a hacer? Vamos a ver cómo se agudiza el tema. Significa que, por ejemplo, Estados Unidos va a seguir incorporando en la lista de prohibiciones, de congelamiento de bienes, de eliminación de visas, de la imposibilidad de hacer negocios, a cada vez más personas vinculadas al gobierno Maduro. Pero además, en América Latina, el Grupo de Lima, por ejemplo, decidió seguir la propuesta original de Perú, en la que se le prohíbe la entrada a los países latinoamericanos. O sea, no estás hablando de un tema secundario, estás hablando de un tema brutal. Tus vecinos dicen que no van a permitir la entrada de los funcionarios del gobierno Maduro a sus países, con lo cual evidentemente la relación se va a hacer muy, pero muy compleja. Pero esto tiene impactos sobre la economía. ¿Por qué? Bueno, porque las sanciones, no me refiero a las personales, pero sí a las sanciones económicas y a las sanciones financieras, tienen impacto sobre la economía global. ¿El gobierno va a tener problemas? Sí, pero también lo va a tener la economía. También lo tiene el sector privado, que también está limitado para poder generar sus operaciones económicas en Venezuela. Y obviamente las posibilidades de hacer acuerdos con los países que han dicho que Venezuela no tiene un gobierno legítimo se van a ver muy afectadas, incluso por la dificultad de llegar a las negociaciones diplomáticas con esos países que ni siquiera tienen representante en Caracas. Eso también responde a otra pregunta de Marcos Padrón: ¿qué va a pasar con Venezuela a partir de hoy con la relación económica de esos países que desconocieron a Nicolás Maduro? Ahora también tenemos acá a Roberto Díaz, tenemos acá a Miguel Guzmán a través de YouTube. ¿Hay que esperar sanciones económicas como no comprar más petróleo, vender gasolina en Venezuela? Lamentablemente creo que este tema va a escalar como la hiperinflación. No es posible imaginar que no van a seguir creciendo las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Primero, el presidente en su alocución, en su cadena de ayer y en su rueda de prensa con corresponsales extranjeros, amenazó al Grupo de Lima y le dio un plazo de 48 horas para tomar decisiones radicales desde el punto de vista diplomático. ¿Qué pasa? Que esto va a continuar escalando. El gobierno venezolano o Maduro va básicamente a escalar acciones contra el Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima va a responder no echándose para atrás con lo que hizo, sino al revés, agudizando el tema, agudizando bajo la tesis de que el proceso de incremento de sanciones personales, petroleras, financieras, van a poner en aprietos al gobierno Maduro y por lo tanto lo podrían hacer tambalear y salir de poder. Esa es la misma tesis que también Brownfield, el representante de Trump para el caso venezolano, ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, dijo hace unos meses cuando propuso que el mecanismo para liberar a Venezuela de Maduro era crear el colapso total. Es decir, la idea es cómo cerco, cómo hago que no haya la posibilidad de manejar la economía, ni los servicios, etcétera, y que colapse el sistema para que Maduro salga como corcho de limonada porque no puede mantenerse en poder. El problema de esas tesis, tanto del Grupo de Lima como de los Estados Unidos, es que si tú miras alrededor y consigues, por ejemplo, casos como Cuba, Corea del Norte, Zimbabue, Irán, todos esos países tuvieron la estrategia de sanción de colapso total. A todas se intentaron romper completo la posibilidad de producir, de abastecer, de mantener servicios. Y lo que terminó ocurriendo, ¿qué fue? Lo que terminó ocurriendo en la mayoría de esos países es que el gobierno, mucho más débil y mucho más pobre, sin embargo, políticamente se reforzó. ¿Por qué se refuerza? Porque resulta que aunque ese gobierno sea más pobre, es el único que se queda con algo para repartir. Puede repartir aunque sea migajas
migajas, por cierto, que puede conseguir de otros aliados. El caso cubano, el caso chino, el caso turco, el caso iraní. No es que le van a resolver el problema, no es que vas a poder rellenar todos los huecos que la crisis deja, pero tú sí puedes básicamente empezar a repartir cosas que hacen que la población tenga miedo de perder lo único que está recibiendo, con lo cual se fortalece el poder social, el poder político de ese gobierno más pobre o más débil. Y eso es un peligro que nos puede eventualmente llevar al mantenimiento de un gobierno que, a pesar de estar aislado y empobrecido, sigue mandando, como el cubano, como el zimbabuense o como básicamente el gobierno de Norcorea. Y hablando de las decisiones de la comunidad internacional, Luis Vicente, tenemos información de última hora y es que el presidente de Paraguay rompe relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, tal cual como le informan en un comunicado, y retira todo el personal diplomático que se encuentra en esta nación. Retira todo el personal diplomático de Paraguay de Venezuela. ¿Se esperan más acciones como esta, Luis Vicente? Sí, probablemente algunos países, ya que ni siquiera tienen el embajador en Caracas, porque lo han llamado consulta o lo han retirado hace unos meses, la decisión diplomática le podría llevar a algunos países del mundo a una toma de decisión dramática, que es el retiro total o la cancelación de las relaciones diplomáticas. Yo básicamente creo que la relación diplomática tiene que manejarse con muchísimo cuidado, independientemente de que un país, por ejemplo Colombia, sienta que Venezuela ya no tiene un gobierno legítimo y que no reconozca la legitimidad de origen del presidente Maduro o que no reconozca su condición democrática. La pregunta fundamental en diplomacia es: ¿tiene sentido romper la relación diplomática y retirar completo el embajador y todo el personal diplomático de un país como Venezuela, para Colombia, por ejemplo? La respuesta, en mi opinión, es no. Es decir, no tiene sentido. El mantener el personal y la relación diplomática no significa de ninguna manera que ese país está reconociendo al presidente. Significa que ese país reconoce la necesidad de estar presente en un país donde, por cierto, la población, por ejemplo, opositora, va a tener muchísimo más necesidades de ayuda, necesidades de apoyo, necesidades de asilo. Es decir, esa población va a estar más sensible, más débil, porque no tiene instituciones que la defiendan. Y en ese momento, cuando la oposición completa, los liderazgos que pueden ser perseguidos o la población que puede tener en un momento determinado la necesidad de protegerse diplomáticamente, no va a conseguir embajadas porque todos se fueron. ¿A quién entonces afectaste más? ¿A Maduro o a la gente que abandonas cuando te vas? Esa es la pregunta central. Eso sin contar con que, teniendo embajada en ese país, tienes la posibilidad de reunirte, de tener información de primera mano, de mantener información que puedas mandar a tus gobiernos para entender cuál es la evolución, los riesgos, los problemas que están ocurriendo en ese país y el impacto que eso puede tener en la política externa de tu país. Por lo tanto, en mi opinión, el hecho de que tú te retires o que tú rompas relaciones y retires tu personal, lejos de afectar a Maduro, termina afectando a la población que se supone débil en este proceso. A través de Periscope, Ramón Reyes: ¿debe Guaidó tomar el cargo de presidente de la República y solicitar a las potencias extranjeras la ayuda militar? ¿Qué relación guarda esto con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? Bueno, mira, todo lo que tú estás diciendo tiene relación. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fue nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Podríamos debatir si su nombramiento cumplió también todos los pasos, los requisitos, si en realidad se puede considerar básicamente una institución de poder o al menos una institución simbólica políticamente. Ese tribunal dijo en efecto que Venezuela tiene un vacío de poder y que básicamente tiene que la Asamblea Nacional tomar el poder porque hay un vacío y que ese es un usurpador y básicamente tendría que tener un presidente diferente. La pregunta central es: si tú haces eso, en realidad, ¿cuál es la posibilidad de triunfo de esa decisión? Yo, por ejemplo, recuerdo que esto mismo ocurrió en el Fujimorazo de Perú. En el Fujimorazo de Perú,
ocurrió exactamente lo mismo. Fujimori se autoproclama presidente. Hace básicamente una acción en la cual elimina el poder completo de la Asamblea, Congreso o Parlamento peruano. Lo disuelve y en la práctica se convierte en un dictador. Automáticamente el Congreso peruano nombra como presidente de la República a Máximo San Román, presidente del Congreso peruano. Habían entonces dos presidentes teóricamente en el Perú, Máximo San Román y Alberto Fujimori. ¿De quién te acuerdas tú? ¿Te acuerdas de Máximo San Román? Máximo San Román gobernó Perú porque tú lo nombraste en la Asamblea Nacional, que por cierto, vale la pena entender que esto es un problema de nuevo no constitucional, es un problema político y vas a tener que resolverlo en el plano político. Una acción que no tiene impacto político no es una acción que resuelva problemas. Es decir, si tú al final revisas un poco atrás, hace un par de años, la Asamblea Nacional, que es un órgano elegido por el pueblo, constitucional y absolutamente válido en Venezuela, declaró un vacío de poder. Hace 2 años dijo que el presidente Maduro había abandonado el cargo y por lo tanto tenía que ser sustituido. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional después de eso? Pudo asumir el poder. Se fue Maduro y no lo ejerció. Se acabó la presidencia de Maduro porque la Asamblea Nacional dijo que había un vacío de poder. No. Y al final, ¿sabes qué terminó ocurriendo? Que como la Asamblea hizo eso y no pudo ejecutar, la población perdió confianza en la capacidad de la Asamblea de ejecutar sus decisiones. Y por lo tanto, la Asamblea, no solo Maduro, la Asamblea tiene un problema de popularidad que lo lleva a tener no más de 22% de respaldo popular en Venezuela, aun cuando 80% de los venezolanos rechazan a Maduro y 80% de los venezolanos quisieran cambio y 80% no consideran que el evento electoral en el cual fue elegido fue un evento legítimo. Y sin embargo, eso no significa que puedes provocar el cambio en un discurso emocional que te puede generar expectativas que no se cumplen y por lo tanto llevarte a grandes frustraciones. Tú tienes que resolver el problema en el plano político. ¿Qué significa? Significa, primero, que vas a tener que elevar el costo ad infinitum de Maduro de mantenerse en el status quo y respetando los derechos democráticos y ciudadanos. Pero para hacer eso tienes que mezclar muchas cosas. Primero, la política internacional y la sociedad internacional sin duda son un factor, son un condimento importantísimo para resolver el problema. Pero un condimento, el plato principal donde está, no se puede sustituir desde Madrid, desde Miami, desde Bogotá o desde la Asunción en Paraguay. No vas a sustituir el trabajo político interno, la articulación de la población venezolana, el liderazgo que genere la fuerza que obligue al gobierno a respetar a esa oposición. Si tú no tienes eso, no tienes nada, porque tú podrías no tener apoyo internacional, pero sí una oposición articulada, un liderazgo fuerte, con confianza de la población que está dispuesta a defender sus derechos, a pararse frente a Maduro y a obligarlo a negociar. Aun cuando no tuvieras, la comunidad internacional tendría carne sin sal, pero carne. Al revés, lo que tiene es sal sin carne. Y la sal sin carne no se come, pajarito. No es posible, atapuzate de sal. No importa cuánto apoyo internacional tengas, si no tienes oposición interna, articulación interna, liderazgo interno, lucha interna, poder de negociación interna, presión interna que obligue al gobierno a negociar. Y ahí está el kit del asunto. ¿Será Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional? No lo sé. Veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos en los próximos meses. Les recordamos a todos nuestros usuarios que nos encontramos en vivo a través de esta transmisión especial. Venezuela llega el 10 de enero con la sesión de preguntas y respuestas con el analista político y economista Luis Vicente León. En Twitter tenemos nuestra encuesta. Nicolás Maduro, a partir de este 10 de enero, se convierte en presidente 6%, usurpador 88%
indiferente 6%, de un total de 1.416 votos. A través de YouTube nos llega la siguiente pregunta. César Martínez, ahora en la Asamblea Nacional, si Maduro se juramenta como presidente, que ya lo hizo hace minutos, este Grupo de Lima tiene el deber moral y el derecho constitucional, internacionalmente hablando, de intervenir a Venezuela. No. A ver, esto es un tema muy conflictivo. Es decir, tiene el derecho ético de manifestarse, tiene el derecho además de tomar sus decisiones de política internacional frente a Venezuela, romper relaciones, castigar, establecer sanciones, tiene muchísimos derechos. Lo que no tiene derecho ningún país en individual, y obviamente el Grupo de Lima no tiene esa potestad, es de hacer una intervención militar o humanitaria. Primero, esos procesos básicamente tendrían un debate muy grande que tiene que darse, pero segundo, no sería además el Grupo de Lima, en todo caso sería la Organización de Naciones Unidas, bajo la tesis de que existan grandes violaciones de derechos humanos que tienen que ser básicamente resueltas por el mundo y tiene que tomar un montón de pasos para poder hacer una cosa como esa, lo cual por cierto le faltaría mucho tiempo. No esperaríamos que eso ocurriera rápidamente. En realidad tampoco esperamos que eso ocurra, porque para que el resto del mundo pueda tener una acción de intervención a través de las Naciones Unidas, tendrías que tener más de 3/4 partes de los países aprobando una decisión de ese tipo, lo cual es muy difícil que ocurriera en el caso venezolano. Eduardo Rivas se pregunta, ¿qué factores pueden hacer que Maduro piense en negociar? ¿Cómo ganas el interés de la cúpula militar y chavista? Tú has dado en el clavo en tu misma pregunta. Es decir, fíjate, ¿qué significa negociación? Cuando uno habla de negociación, inmediatamente se levanta como una sensibilidad brutal en un montón de gente que cree que negociar es lo que se hizo antes. Que el diálogo de Caracas o el diálogo de Santo Domingo eran negociaciones políticas. No, diálogo y negociación no es lo mismo. Diálogo es, yo me siento contigo y hablamos. Y además me burlo de ti si me da la gana, o tú te burlas de mí si te da la gana. Si yo me siento contigo y yo no tengo poder de negociación, si yo no te puedo obligar a entregarme cosas, o en todo caso obligar a negociar conmigo el intercambio de cosas que yo tengo por cosas que tú tienes, no puede haber negociación. La negociación no es un acto de hablar con un amigo, no se refiere a sentarme en la mesa con un pana. La negociación significa sentarme contigo porque tú te tienes que sentar y yo también. Que además yo te hago sentar en esa mesa no porque yo espero que tú te vuelvas bueno de la noche a la mañana o por obra y gracia del Espíritu Santo. Tú te sientas en esa mesa porque no te queda más remedio. Cuando el gobierno venezolano se sienta en la mesa a negociar porque no tiene opción o alternativa, entonces arranca una negociación. Pero ¿cómo haces tú que el gobierno venezolano se siente en una mesa en verdad para negociar contigo? Bueno, tu pregunta es una pregunta clave. La primera cosa es que tienes que tener el poder de negociación. Tienes que construir ese poder. Y ese poder de negociación es básicamente la mezcla, el cóctel, la amalgama de todas las presiones políticas, sociales y económicas, internas y externas, que están articuladas por un líder y una institucionalidad opositora que logra crear la fuerza en la gente, que hace que para el gobierno sea indispensable negociar o pierde la gobernabilidad. Y eso básicamente es el trabajo que tiene que ejecutar la oposición en este momento. Por otro lado, el gobierno tiene la necesidad de ir a esa mesa con la disposición de entregar. ¿Y qué tiene que entregar? Va a tener que entregar algunas cosas, pero no la cabeza. Si tú estás esperando que se sienten en la mesa tus enemigos o tus adversarios para que tú tranquilito le cortes la cabeza, no estás entendiendo nada. Porque ese kamikaze no se va a dejar cortar la cabeza y va a luchar a muerte. Por lo tanto, la única forma de negociar es que tú entiendas que no se trata de cortarle la cabeza a nadie, sino de producir cambios en los cuales, por cierto, tú también tendrás que entregar y negociar.
Hacemos un paréntesis, Luis Vicente, y es que tenemos información de última hora. El equipo de producción nos hace llegar que la Organización de Estados Americanos declara como ilegítima la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Repito, la Organización de Estados Americanos aprueba resolución que declara ilegítimo el gobierno de Venezuela. Continuamos las preguntas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Gloria Álvarez, a través de la red social Twitter, pregunta: Luis Vicente, ¿por qué todos los supuestos líderes opositores no se unen a María Corina Machado? Indica que es la única líder capaz, valiente, inteligente y con coraje. ¿Qué esperan para hacerlo? Pregunta Gloria Álvarez a través de Twitter. Mira, el liderazgo, tú puedes coger... tú has mencionado a María Corina Machado. Puedes coger la que te gusta a ti, que es María Corina. Hay otros que les gusta Enrique Capriles. Hay otros que les gusta Leopoldo López. Hay otros que les gusta Henry Falcón. Hay otros que les gusta Henry Ramos. Es decir, tú tienes una posición, pero hay un montón de otra gente que cree que los líderes son otros. ¿Cómo te pones de acuerdo? Primero, los que se ponen de acuerdo ya no son los líderes opositores. No se trata de un acuerdo político entre los líderes cuando tú chequeas que ninguno de esos líderes, ni María Corina Machado, ni Leopoldo López, ni Enrique Capriles, ni Henry Falcón, ni Henry Ramos, tienen niveles de aceptación popular relevantes. Si partimos de la premisa de que 80% de los venezolanos quieren cambio y quisieran salir de Maduro, pero el nivel de apoyo máximo que tiene un líder opositor es 30%. Ahí están más o menos mezcladitos María Corina, Leopoldo, Enrique, que tienen todos más o menos el mismo nivel, entre 25 y 30% de aceptación popular. Es decir, ninguno tiene ni siquiera la mayoría de la población. ¿Qué pasa? Que no es un problema solo de unidad, es un problema de falta de confianza, porque ninguno de los líderes que hemos mencionado logra generar pasión, contar una historia que le crean, mover las fibras de esa población. Todos esos líderes han hecho llamados que la mayoría de la población no sigue. ¿Por qué? Porque no confía en ellos hoy. A lo mejor es injusto. Puedo decir que injusto porque ellos todos han sido valientes, todos han hecho trabajos importantes, todos han sido perseguidos y acosados, todos han tenido éxitos y fracasos. El problema no es si son buenos o malos. El problema es concreto. ¿Logran ellos generar esperanza de cambio en la mayoría de la población? No, según las encuestas. ¿Logran ellos mover a la gente a votar? No. ¿Logran ellos mover a la gente a luchar? No. ¿Logran ellos mover a la gente a la batalla? No. Entonces, no se trata solo de unidad. Se trata de que falta todavía la construcción de ese link, de esa conexión con las masas. Y hasta que alguno de los líderes no lo logre, es prácticamente imposible imaginar que va a ser exitosa, fuerte y unida. En Twitter, Segovia José Pérez se pregunta: ¿están realmente acorralados? Bueno, mira, están obviamente en problemas. El gobierno no está fresquito, es un gobierno acosado, aislado, castigado, con problemas económicos severos, en un año en el que la situación económica no va a mejorar, va a empeorar. O sea, nosotros no estamos esperando que la economía en los próximos 6 meses sea mejor. Vamos a tener un recrudecimiento de la inflación a niveles además de millones %, probablemente mensual. Es decir, no estamos hablando de anual, mensual. Vamos a tener caídas de producción muy superiores a las caídas que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver un problema de exportaciones, un problema de servicios, un problema de infraestructura, vamos a ver un problema de empresas. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver en los próximos 6 meses. Y eso, por supuesto, es inestable para el gobierno. Entre otras cosas, porque va a correr el riesgo central, que para mí no es la oposición. El problema central que corre Maduro, el que le quita el sueño a Maduro, es la implosión potencial dentro del propio chavismo. Ahí está su real problema. Es ahí donde Maduro tiene que poner la lupa, porque es muy probable que su enemigo más fuerte no surja de la oposición, de ninguno de los líderes opositores que hemos mencionado. Lo más probable es que su enemigo surja del interior del chavismo, de un chavismo que empiece a sentir que no vale la pena quedarse pegado con Maduro y tirarse por el barranco, y perder visas y plata y convertirse en un paria internacional. Eso Maduro lo tiene que buscar controlar. ¿Lo va a lograr o no? No lo sabemos.
Es decir, hay gobiernos que lo han logrado y hay gobiernos que no. Por lo tanto, no es posible hacer una proyección. Pero tenemos que meter la lupa ahí, en el chavismo, porque en el chavismo civil y militar va a estar sin duda la llave de la solución o no de este problema. Argelia Castillo, a través de YouTube, si la Asamblea Nacional Constituyente desconoce y disuelve al Poder Legislativo, ¿qué puede suceder en Venezuela? Hay alguna diferencia. Digamos, tú has visto que la Asamblea Nacional tiene un poder fáctico en Venezuela. ¿Hay alguna ley de la Asamblea Nacional ejecutada o que pueda ser ejecutada? ¿Puede la Asamblea Nacional llamar a un ministro para interpelarlo? ¿Cuál ha sido el poder real de esa Asamblea? Ninguno. Es un poder político, es un poder simbólico. La Asamblea es importante porque representa la simbología de la lucha de la oposición contra un gobierno al que acusa de ilegítimo y dictatorial. Desde esa perspectiva, la Asamblea Nacional de Venezuela es relevante. Ahora, si la Asamblea Nacional Constituyente la disuelve, ¿se pierde ese poder? No. La Asamblea Nacional va a seguir siendo la Asamblea Nacional, con o sin el respaldo de la Asamblea Constituyente, con o sin presencia en Venezuela, va donde sea que esté. Esa es la Asamblea Nacional, simbólicamente válida para Venezuela. Es un problema de ejecución, no un problema de simbolismo. Marimar Gómez, al momento que la tiranía se acabe, ¿qué sucederá con los miembros altos del chavismo y todos esos que hoy aplauden el golpe de Estado? Pregunta. No lo sabemos, porque en realidad es muy probable, y yo sé que esto suena siempre muy difícil, muy antipático y muy duro, pero lo más probable es que esto, para resolverse, tenga que pasar por una negociación política. Y la negociación política exige que se tengan que flexibilizar las partes, y normalmente terminas con justicia transicional. ¿Qué significa la justicia transicional? Significa que probablemente tú vas a tener que hacerte la vista gorda de muchas cosas que ocurrieron y tener que negociar perdones, salidas e incluso participaciones futuras de actores. Mira, quien te está diciendo a ti, por ejemplo, que no se puede negociar, te está diciendo que hay que pedirle a los militares que tomen la decisión y reconozcan, que no reconozcan a Maduro y que lo saquen del poder. Ajá. Y los militares, a lo que tú le estás pidiendo eso, ¿qué te van a pedir a cambio? O sea, sacan a Maduro y después tú los metes presos porque ellos estuvieron todos participando en el gobierno de Maduro. O tú vas a tener que negociar con ellos para que se mantenga el poder fáctico del sector militar que también trabajó con Maduro. ¿Y eso qué es? Una negociación política. Y además, una negociación que va a exigir cambios, elementos atípicos legales y fuera de la Constitución, como es el caso colombiano, o como fue el caso de la democracia española, que tuvo que olvidar completo las atrocidades que habían ocurrido en el gobierno de Franco para poder dar viabilidad o viabilidad a la democracia española. O qué pasó en Chile para poder rescatar la democracia. Tuviste que dejar a Pinochet nada más y nada menos que como general en jefe del ejército y senador vitalicio protegido. O sea, ¿para poder qué? Para poder darle viabilidad a la democracia chilena. De nuevo, tú probablemente vas a negociar, y negociar significa negociar tragándose un sapo de un montón de cosas que no te van a gustar, pero que van a ser indispensables para resolver el problema. En Twitter me mandaba un montón de gente, pero ¿cómo se va a negociar con los ampones, con los que violentan mis derechos, con los asesinos, con los malos, con el diablo? Te respondo, ¿y con quién vas a negociar un secuestro? ¿Con la monja del colegio de tu hija? ¿Con el cura de la iglesia? ¿Con tus panas vas a negociar tú un secuestro? Porque en mi opinión tienes que estar claro que la negociación política se hace con tu enemigo y vas a tener que entregarle cosas, aunque no te gusten, a tu enemigo para poder resolver el problema. Veamos qué dicen nuestros usuarios a través de las redes sociales y también cómo va la encuesta de Twitter. Nicolás Maduro a partir de este 10 de enero se convierte en presidente, 6%, usurpador,
87% de un total de 1.478 votos. De hecho, de esta encuesta hay un comentario de una seguidora de la red social Twitter. Dice, ninguna de las anteriores es un prófugo de la justicia nacional e internacional. Bueno, yo diría que prófugo es una palabra compleja. Es decir, afuera no se reconoce al presidente Maduro y tiene sanciones personales y tiene sanciones económicas y financieras. Al final, todo eso puede estar ocurriendo en paralelo a que el presidente, digamos, a que Maduro es el que ejerce la presidencia de la República, legítima o ilegítima. ¿Sí? Un dictador ejerce poder, un demócrata ejerce poder. La diferencia es la coletilla que estamos dando, pero no en el ejercicio del poder. Por lo tanto, nada de eso, aunque suene muy bonito y muy emocional, resuelve el problema. Que tú digas, por ejemplo, que Maduro es ilegítimo, no resuelve el problema de que Maduro está ejerciendo el poder hoy y mañana. Y que el país va básicamente a ser manejado por ellos, hoy y mañana. Entonces, ¿me resuelve el problema diciendo eso? No. Me resuelve el problema explicando cómo es que se van a generar las presiones necesarias para obligar a ese gobierno a negociar y abrir las puertas para un proceso que rescate la democracia, y entonces hablaremos de una solución del problema. El hecho de que lo califiques no me dice absolutamente nada. Ya nos quedan pocos minutos, Luis Vicente, de esta transmisión en vivo. Venezuela finalmente llega al 10 de enero y con esta sesión de preguntas y respuestas con el analista político y también economista Luis Vicente León a través de todas nuestras plataformas digitales. Aquí tenemos una pregunta en materia económica. Santiago Carpio dice, ¿en cuánto se estima la disminución del PIB con Maduro en el poder? Y a esto le sumo yo, Luis Vicente, si vamos a continuar con la hiperinflación, se esperan anuncios económicos el día de mañana por parte del presidente de la República, ¿seguirá la crisis económica? ¿Se agudizará? En Venezuela, dependiendo de qué tipo de cambio utilices, porque el PIB también se valora en términos de dólares, a lo largo de todos estos 6 años podríamos decir que Venezuela ha pulverizado más que el 50% de su Producto Interno Bruto. Venezuela es menos de la mitad de lo que era en términos de producción en el momento en que el presidente Maduro tomó el poder. Por lo tanto, ha sido el proceso de destrucción de valor más importante en la historia económica y política de Venezuela. Va a seguir el problema económico independientemente de los anuncios que el presidente Maduro haga mañana en materia económica. Lamentablemente no podemos ser optimistas sobre cómo va a ser la evolución de la economía en los próximos meses. Venezuela se enfrenta ahora a un gobierno controlador que tiene miedo, porque tiene miedo, está rodeado, aislado, está sancionado y por lo tanto probablemente será más agresivo y más represivo. Represión, agresividad y control son exactamente igual a mayor caída en las inversiones, menos confianza, más inflación y más problemas operativos. Por lo tanto, no soy optimista en el año 2019. Creo que vamos a ver un deterioro mayor en la actividad económica del país. Y antes de finalizar, Luis Vicente, tenemos por acá Argelia Castillo. A nivel geopolítico, ¿qué ganan y qué pierden China y Rusia respaldando a Maduro en estos momentos? Y a esto le sumo Mauricio Silva. Ahora comienzan a declarar todos los países las rupturas diplomáticas con Venezuela, como ya lo hizo Paraguay. ¿Ahora qué? ¿En qué cambia la realidad de Venezuela? Bueno, no creo que vamos a ver la ruptura diplomática en todos los países. Es más, me atrevería a decir que es muy poco probable que el gobierno incluso de los Estados Unidos rompa relaciones diplomáticas con Venezuela. Es decir, una cosa es que tú retires embajadores, una cosa es que tú digas que el gobierno no es legítimo, una cosa es que no vayas a la toma de posesión, otra cosa es que tú abandones los espacios. Míralo de esta manera. Esto no es un tema ético. Y la mayoría de los países que dicen que no pueden tener relaciones diplomáticas con Maduro porque Maduro es un dictador, tienen embajadores en Cuba. Tú me dices que Cuba es sí una democracia. Sí, Colombia tiene embajada en La Habana. O sea, tiene embajada en La Habana. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que está reconociendo al gobierno de La Habana como un gobierno democrático? No, está diciendo que tiene que mantener relaciones porque incluso tienen intereses comunes, económicos, diplomáticos y sociales y políticos que hay que sostener. Entonces Estados Unidos tuvo embajada en los Estados Unidos. Lo que no tuvo era embajador, tuvo agregado de comercio, emitía visas en Cuba y eran sin duda
muy importantes, porque ayudaron a un montón de gente a salir de las persecuciones. Entonces, ¿tiene sentido no estar o tiene sentido estar y ayudar? O no estar y abandonar. Esa es la palabra correcta para mí en esta decisión diplomática de los países. No la vamos a ver masivamente. ¿Algo más que agregar, doctor León, de este panorama político de este 10 de enero? Creo solamente decir que la política es relancina. No es verdad que Maduro está al borde de su salida porque faltan muchas cosas, como la articulación interna, el fortalecimiento del liderazgo, un plan serio y la motivación de la gente que tiene que creer que sí se puede para presionar los cambios en Venezuela. Pero por otro lado, también tengo que decir que Maduro tiene que estar durmiendo con problemas, porque estos son los momentos típicos en los que surgen los outsiders, los momentos típicos en los cuales la demanda de liderazgo hace un clic que genera que surja un líder que motive a esa gente a su lucha que puede ser democrática o no, pero que va a ser una lucha y que esa lucha lo puede poner a aprietos en el futuro partiendo de dos premisas centrales. Maduro puede controlar el poder por la fuerza. Maduro puede mantenerse incluso en el poder, pero Maduro no es mayoría y la mayoría de la población no quiere a Maduro en poder. Por lo tanto, ese proceso en algún momento se le puede convertir en un problema irreconciliable que incluso podría venir desde el interior del propio chavismo. De esta manera finalizamos la sesión de preguntas y respuestas con el analista político y economista Luis Vicente León en el marco de esta transmisión especial Venezuela llega al 10 de enero. Le recordamos nuestra encuesta a través de la red social Twitter. Nicolás Maduro a partir del 10 de enero se convierte en presidente 6%, usurpador 87% y 7% las personas indiferentes a este caso, de un total de 1.526 votos.